El día que mi Land Rover desapareció y la presidenta de la comunidad sonrió. Mi Land Rover había desaparecido. El camino de grava de mi finca marcado con surcos profundos de grúa. Y allí estaba Isabel Santos, presidenta de la comunidad de propietarios de la nueva urbanización Los Pinares. Apoyada en mi valla de madera como si fuera dueña de todo el valle. Con su carpeta en una mano y mis placas personalizadas en la otra. Las dejó caer en el contenedor de basura como si fueran un trapo sucio. Te dije que ese cacharro era un problema, dijo con voz empalagosa. Considéralo un favor al vecindario. Bajé de mi furgoneta despacio. Con esa lentitud que dan 20 años de trabajo como ingeniero. Donde un movimiento en falso puede derrumbar una presa entera. La grava crujió bajo mis botas. Mi pulso no se aceleraba, se volvía frío. Firme. Implacable. ¿Dónde está mi Land Rover? Pregunté sin alzar la voz. Aquí en Andalucía se aprende pronto, nunca le muestres al matón lo que quiere. Isabel sonrió más aún y cruzó los brazos. Remolcado por infracciones comunitarias, equipo inseguro. Almacenamiento inadecuado. Aspecto no conforme. Carlos. Deberías darme las gracias. Ahora esto es una urbanización respetable. Respetable en una tierra que no era suya. En una finca que su comunidad no tenía jurisdicción alguna. Miré más allá de ella. Hacia la loma que marcaba el límite oeste de mi propiedad. La tierra de mi padre. Ahora mía. Habían remolcado un vehículo aparcado en terreno privado. Sin permiso. Sin autoridad y sin una pizca de respeto. Fui hasta el contenedor. Levanté la tapa y saqué las placas. Tenían arañazos nuevos del golpe contra el metal. Isabel ladeó la cabeza. Venga. No te pongas sentimental. Era chatarra. Carlos. Deberías estar agradecido de que por fin traigamos orden aquí. La palabra orden saliendo de su boca sonaba como una hoja oxidada rascando una valla. ¿Quién autorizó el remolque? Pregunté. Yo, respondió orgullosa. Dando golpecitos con el boli en la carpeta. 7 avisos. 7 infracciones. Base suficiente. No había recibido ni uno. Ni carta. Ni aviso en la puerta. Ni llamada. Nada. Detrás de ella. 2 vecinos espiaban desde sus porches fingiendo no escuchar. Con los móviles en la mano y las pantallas encendidas. La gente solo mira cuando sabe que viene algo gordo. Hoy has cruzado la línea, dije en voz baja. Isabel soltó una risa. No. Carlos. Tú la cruzaste al creer que tus antiguas exenciones de finca siguen valiendo. Los Pinares se está expandiendo. Los estándares suben. O estás dentro o estás en medio. En medio. Eso lo explicaba todo. No era solo músculo de comunidad, era un movimiento para quitarme de en medio. Pieza a pieza. Empezando por el vehículo que simbolizaba todo lo que ella no controlaba. No le di el gusto de responder. Pasé a su lado. Junto a los surcos en la grava. Junto al hueco donde debía estar el Land Rover. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio que se había apoderado de la finca. Cuando llegué a la puerta del granero, me giré y miré el camino vacío. La pregunta me golpeó como un martillo, ¿por qué la comunidad se atrevía a remolcar un vehículo en tierra que legalmente no les pertenecía? ¿Y hacia dónde exactamente querían empujarme? Todavía no sabía la respuesta. Pero sentía el primer cambio en el aire del valle. Algo venía. Algo para lo que ellos no estaban preparados ni yo todavía. Pasé la siguiente hora recorriendo la finca con el móvil grabando, las huellas de grúa. Las pisadas. La valla doblada donde alguien se había apoyado demasiado. Nada explicaba cómo Isabel creía que se saldría con la suya. Pero me daba un punto de partida. Las pruebas siempre sirven.
Al entrar en casa encontré un sobre metido a medias bajo la puerta. Sin sello. Sin fecha. Solo membrete barato de la comunidad impreso con tinta casi agotada. Dentro. 7 notificaciones de infracción. Todas marcadas como último aviso, almacenamiento indebido de vehículo. Estructuras no autorizadas. Desviación de altura de valla. Equipo no conforme. Riesgos visuales. Molestias acústicas. Incumplimiento. Todas selladas con fechas de 2 meses atrás. Ninguna había sido entregada. Me senté en la mesa de la cocina y extendí los papeles como una baraja trucada. Cada una llevaba la firma de Isabel Santos y coordenadas GPS que supuestamente situaban las infracciones dentro del perímetro de la comunidad. Ese fue el primer agujero real en el cuadro. Esas coordenadas no estaban en Los Pinares. Estaban en el centro de mi finca. Alguien había movido líneas en el papel. Un golpe en la puerta. No tímido. Más bien alguien probando la resistencia del marco. Al abrir, encontré a Víctor Campos. Traje planchado. Gafas de sol demasiado pulidas para el campo andaluz. Víctor era promotor. De esos que miran tierra abierta y ven márgenes de beneficio. No herencia. Más joven que Isabel. Pero con la misma certeza de que el futuro pertenecía a quienes llevaban carpetas. Levantó la mano en un gesto ensayado de amistad. Carlos. Perdona la molestia. Pensé que debíamos hablar. Apreté la mandíbula. Sé breve. Señaló la valla del límite del pasto. Estamos revisando las lindes para la fase de expansión. Parece que algunas de tus estructuras podrían caer en zona común. ¿Zona común? Repetí. Sonrió como explicándole algo obvio a un niño terco. Los Pinares crece. Se habla de incorporar esta parte del valle. Tu finca está justo en el borde de lo que podría ser un activo comunitario muy rentable. Mi pulso no subió. Se congeló. ¿Entonces el remolque de Milan Rover forma parte de esa expansión? Víctor se alisó la chaqueta. Esquivando la pregunta. Hay oportunidad. Si colaboras. ¿Vendes unas hectáreas o aceptas servidumbres? Podemos compensarte bien. La arrogancia en su voz lo decía todo. No era un malentendido. Era un empujón coordinado. Antes de que pudiera contestar. Una voz conocida sonó a mi espalda. Víctor. Mejor que dejes de hablar. Laura Mendoza. Abogada de urbanismo. Entró por la cancela con una carpeta bajo el brazo. Más joven que yo. Pero afilada como para cortar acero. Había llevado casos de derechos de agua para medio valle. Si estaba aquí. ¿Sabía algo? La sonrisa de Víctor se tambaleó. No sabía que estabas asesorando. Laura ni lo miró. Estoy aquí porque alguien denunció actividad en los límites sin autorización municipal. Qué curioso que siempre os lleve de vuelta a vosotros. Víctor se irguió. Hemos terminado aquí. Se marchó con paso rígido. El de quien ha sido descubierto antes de tiempo. Laura esperó a que estuviera lejos. Me llamó la señora García de más abajo. Dijo que hombres estaban midiendo cerca de tu valla ayer. Pensé que debía saberlo. Le entregué el montón de notificaciones falsas. Las revisó rápido. Frunciendo el ceño. Estas coordenadas GPS no son de la comunidad. Son tuyas. Y estas notificaciones nunca se registraron en el ayuntamiento. Así que las falsificaron. Falsificadas o fabricadas de cero, dije. Laura dio un golpecito en una hoja. De cualquier forma. Si Isabel usó esto para justificar el remolque. Es ilegal. Y si Víctor está metido, esto podría ser más grande que acoso. Define más grande. Cerró la carpeta. Anexión de terreno sin procedimiento debido.
fraude, abuso de autoridad. Quizás incluso desvalorización coordinada de propiedad. Yo había lidiado con hormigón que se derrumba. Válvulas que revientan. Riadas repentinas, cosas que te avisan antes de destruirlo todo. Gente como Isabel y Víctor no avisaban. Salí fuera y miré los surcos en la grava. La valla que Víctor había mirado. El hueco donde estuvo mi Land Rover. ¿Por qué ahora? Pregunté en voz baja. Laura siguió mi mirada. Porque tu finca bloquea su expansión y porque creen que no vas a luchar. Un golpe de viento bajó por el valle levantando polvo como si la tierra misma estuviera inquieta. Se equivocan, dije. Bien, respondió ella. Porque esto solo es el principio. Su móvil sonó. Miró y frunció el ceño. ¿Querrás ver esto? Me pasó la pantalla. Era un mensaje de un vecino de Los Pinares. Foto de Isabel en la página de Facebook de la comunidad. El pie decía, vehículo retirado de propiedad problemática. Avance en el cumplimiento. Más acciones por venir. Más acciones. Ya planeaban el siguiente paso. Doblé las notificaciones falsas y las guardé en el bolsillo de la chaqueta. No para protegerlas, sino para usarlas. Porque si Isabel y Víctor pensaban que remolcar mi Land Rover era el final, no habían aprendido nada de los hombres que trabajan con mapas y sistemas de presión. Cuando algo empuja demasiado fuerte contra la estructura equivocada, al final se rompe. Y esta vez no sería yo. No tuve que esperar mucho para el siguiente golpe. Llegó antes del amanecer. A las 6:12 un golpe fuerte sacudió mi puerta. No educado. El tipo que dice que alguien quiere autoridad que no tiene. Al abrir, no vi a Isabel. Solo un montón de citaciones naranjas pegadas en la madera. 7 otra vez. Despegué la primera, infracción por altura de hierba. La segunda, equipo agrícola no autorizado. La tercera, desviación del ángulo de valla. La cuarta, riesgo visual por vehículo curioso. Considerando que mi Land Rover ya no estaba en la finca. Las demás igual de absurdas, ruido de ganado. Desorden en el granero. Obstrucción de corredores visuales comunitarios. Mi finca estaba a 400 metros fuera de su perímetro. Pero eso no les detuvo. Cada notificación llevaba el logo de la comunidad y la firma de Isabel. Cogí el móvil y empecé a grabar. Leyendo cada una ante la cámara. Anotando hora. Lugar y estado de la finca, limpia. Conforme. ¿Intacta? ¿Evidencia? Al salir al porche no me sorprendió ver a 2 miembros de la junta al final del camino. No se atrevieron a acercarse. Solo a dejar papeles y escabullirse. Detrás de su coche vi huellas frescas de neumáticos otra vez. Alguien estaba haciendo rondas y se estaba volviendo descuidado. Me dirigí al granero para comprobar si habían tocado algo más cuando vi faros acercándose. El sargento Emilio Torres bajó del todoterreno de la Guardia Civil. Ajustándose el sombrero. Con cara de quien lo han sacado de la cama demasiado temprano para algo que ya sospechaba que era absurdo. Buenos días. Carlos, dijo. Me han llamado de Los Pinares. Múltiples quejas. Déjame adivinar, respondí levantando las citaciones. Problemas con la comunidad. Dicen que estás en incumplimiento continuo de normas comunitarias, contestó. Molestias acústicas. Estructuras no conformes. Equipo no autorizado. Algo sobre tu ganado actuando agresivamente. Lo miré fijamente. Mi ganado ni siquiera ha salido del corral esta mañana. Suspiró. Me lo imaginaba. Pero el protocolo dice que debo comprobar. Le hice señas para que me siguiera. Mientras recorríamos la valla. Negó con la cabeza ante cada reclamación. Mi hierba estaba cortada. El granero seguro. El ganado tranquilo.
El ángulo de la valla no había cambiado desde que mi padre la colocó hace 40 años. Entonces, dijo al fin, pasando las hojas. ¿Quieres explicarme por qué la comunidad cree que tiene jurisdicción aquí? No la tiene, respondí. Mi finca siempre ha estado fuera de su perímetro catastral. ¿Entonces por qué lo hacen? Esa, dije, es la pregunta del millón. Al llegar a la puerta del granero, el sargento se detuvo, fijándose en algo en la tierra, pisadas que llegaban hasta la entrada lateral. Frescas. Ni mías ni suyas. Alguien había estado revisando mi propiedad. Saqué fotos. Más evidencia. El sargento se rascó la barbilla. Carlos. Todavía no puedo decirte qué pasa. Pero si te digo esto, alguien está intentando construir un caso contra ti y lo está haciendo fatal escondiéndolo. ¿Crees que es solo Isabel? Pregunté. ¿O algo más grande? Dudó. Vi el coche de Víctor Campos saliendo de la urbanización temprano. No esperaba encontrar sus huellas superpuestas a las de tu camino. Apreté el móvil. Así que trabajan juntos. Parece que sí. Se acercó y bajó la voz. Documenta todo. No entres al trapo. No les des nada que puedan retorcer. Asentí. Ya empecé. Cuando se marchó, dejando polvo tras el todoterreno, volví hacia la casa y me congelé otra vez. Al otro lado del camino, Isabel estaba en su entrada. Brazos cruzados. Voz cortante como para atravesar el frío matutino. Multas dobles mañana. Carlos. Gritó. Hasta que cumplas. Considéralo un aviso. Lo dijo lo bastante alto para que todo vecino a la vista lo oyera. Lo bastante alto para cumplir su verdadero propósito, intimidación. Caminé hacia la valla que separaba nuestras propiedades sin romper el contacto visual. No tienes autoridad aquí, dije. Ella sonrió con suficiencia. La autoridad es lo que la gente cree que es. Y ahora mismo todos creen que tú eres el problema. Mi mandíbula se tensó. Sabía exactamente lo que hacía, convertir la presión pública en arma. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué buscas realmente? Se encogió de hombros con naturalidad. Orden. Estructura. Mejora. Algunos queremos ver este valle alcanzar su pleno potencial. Otros, sus ojos se desviaron hacia mi granero, otros simplemente estorban. Las palabras dolieron más de lo que pretendía. Estorban. Víctor había dicho lo mismo. Tú y yo sabemos, añadió, inclinándose como si compartiera un secreto, que tu finca no está tan segura como crees. Luego se marchó. ¿Segura? Ensayada. Convencida de haber asestado el golpe que desmorona a un hombre. Pero no miraba con suficiente atención. Porque mientras creía tener el poder, acababa de confirmar su mayor error. No se trataba de infracciones. Ni de altura de hierba. Ni de un Land Rover. Se trataba de mi tierra. Más concretamente, de quitármela. Me quedé en medio del camino, con el sol de la mañana rompiendo sobre la sierra. Las citaciones en la mano. Y comprendí que las apuestas habían cambiado. Ya no era acoso. Era un ataque coordinado. Y ahora la única pregunta era hasta dónde llegarían ellos y cuánto tendría que moverme yo antes de que intentaran algo aún más audaz. No tuve que esperar mucho la respuesta. A mediodía. 3 voluntarios de la comunidad. Tipos con carpetas que caminaban como si fueran dueños del cielo. Aparcaron al otro lado del camino y empezaron a fotografiar mi granero desde todos los ángulos. Ignoraron la linde. Me ignoraron a mí. Ignoraron la advertencia del sargento esa misma mañana. Solo seguían sacando fotos como paparazzi. Esperando que hiciera alguna tontería.
Cada clic confirmaba lo que ya sabía, Isabel no solo presumía de poder. Estaba construyendo una narrativa. Un peligroso rastro de papel fabricado. Bien. Si ella quería construir uno, yo construiría el contra. Pasé junto a ellos sin decir palabra y fui directo al granero de maquinaria. El aire olía a gasóleo. Aceite y polvo, olores familiares de años de trabajo duro. Las herramientas colgaban donde mi padre las dejó. El suelo de hormigón tenía las cicatrices de reparaciones pasadas. Pero una forma dominaba todo, una silueta enorme y silenciosa bajo una lona gris. 12 toneladas de acero e hidráulica. El viejo bulldozer Caterpillar de 6 de mi padre. Agarré la lona y tiré. El polvo explotó en el aire mientras la máquina aparecía, pintura amarilla desvaída. Hoja con manchas de óxido. Cabina reforzada de cuando las presas no se vallaban. Se construían con coraje. No era bonito. Pero era legal. Matriculado. Permitido. Mantenido anualmente por el programa de uso de emergencia del ayuntamiento. Y, más importante, asustaba a las presidentas de comunidad que nunca habían visto maquinaria de verdad. Accioné el interruptor principal y subí. Al girar la llave, el motor tosió 2 veces. Luego rugió. Un retumbo grave, gutural, que sacudía el suelo y rodó por todo el valle. Los voluntarios de fuera se quedaron paralizados a mitad de foto. Uno dejó caer el móvil. No moví el bulldozer. Todavía no. Solo lo dejé en ralentí. Cada vibración era un aviso que Isabel estaba demasiado ciega para reconocer. Mientras el motor se estabilizaba en un gruñido constante. Abrí la guantera y saqué una bolsa impermeable. Dentro. Documentos plastificados, permisos del ayuntamiento. Certificados de operador. Registro histórico y documentación de los trabajos de refuerzo de presas. El bulldozer había formado parte de pruebas. Pruebas reales. De las que aguantan en los juzgados. Pero no era lo único que documentaba. Encendí la cámara del móvil y grabé un recorrido completo de la máquina, números de serie. Pegatinas de matriculación. Sello fechado del ayuntamiento. Hablé claro. Maquinaria registrada de uso agrícola y de restauración. Almacenada legalmente. Sin jurisdicción de la comunidad. Cada palabra importaba. Mientras el bulldozer ronroneaba. Salí y pillé a los voluntarios mirándome desde el camino. Sin saber si huir o seguir grabando. Quizá queráis decirle a Isabel, grité por encima del motor, que el equipo en finca privada no es asunto suyo. El más alto tragó saliva. Solo documentamos para cumplimiento de seguridad. La seguridad no cruza lindes privadas, dije. Vosotros tampoco. Se retiraron rápido al camino. Apagué el motor. Cerré la cabina y bajé justo cuando Laura llegó en su SUV. No bromeabas, dijo mirando el bulldozer. Esa cosa es enorme. ¿Legal? Pregunté. Sonrió. Absolutamente. Pero plantea preguntas que podemos usar. Sacó un montón de impresos de su bolso, mapas aéreos. Superposiciones de parcelas. Documentos oficiales de límites de la comunidad y, además, un borrador de propuesta de desarrollo de Desarrollos Valle Nuevo. La empresa de Víctor. ¿De dónde lo has sacado? Pregunté. De un miembro de la Junta preocupado, dijo. No eres el único al que Isabel está presionando. 2 líneas rojas marcadas en el mapa de desarrollo. Una mostraba el límite oficial aprobado por el catastro. La otra, la marcada como fase 3 de expansión, cortaba directamente mi finca. Isabel ha estado presentando la línea de expansión como hecho consumado, dijo Laura. Aunque nunca se presentó. Aprobó ni revisó. La usa para justificar infracciones falsas.
Y el remolque, Laura sacó otro documento archivado bajo una autorización falsa de emergencia de seguridad. Alegó que Land Rover bloqueaba rutas de acceso de bomberos de la comunidad. Un músculo se tensó en mi mandíbula. No hay ninguna ruta de acceso de bomberos. Solo está mi finca. Cuenta con que la gente no compruebe, dijo Laura. Y con que la opinión pública se vuelva contra ti antes de que puedas defenderte. Me apoyé en la oruga del bulldozer. El acero frío contra mis manos. Está intentando forzarme a vender o a incumplir hasta que el ayuntamiento intervenga. Es una táctica vieja de promotores cuando quieren tierra que no está en venta. Así que construyeron un rastro de papel, murmuré, y esperaban enterrarme bajo él. Laura me miró a los ojos. Expresión afilada. Carlos. Esto ya no es acoso. Es adquisición coordinada. Quieren tu valle. Una claridad fría me recorrió. No miedo. No rabia, estrategia. Si querían una guerra de papeles y presión. Perfecto. Pero nunca habían luchado contra alguien que construía presas para ganarse la vida. Alguien que entendía la presión. Alguien que aprendió que cuando una estructura empuja demasiado fuerte, acaba derrumbándose sobre sí misma. Cogí el montón de documentos y asentí. Hora de construir mi caso, dije. Ese es el espíritu, respondió Laura. Pero prepárate. Isabel no parará. No después de hoy. ¿Cuándo se marchó? Miré una vez más el bulldozer. Mi padre siempre decía que máquinas como esa no eran solo herramientas. Eran palanca. Isabel y Víctor habían cruzado la línea. Creían que me estaban arrinconando. Pero solo habían liberado algo que no podían controlar, una fuerza para la que no estaban preparados y que desde luego no entendían. Tuve la respuesta a la mañana siguiente. Antes de que el café terminara de hacerse. El sonido de motores subió por mi camino. Pequeños. No de nivel de ejecución. Pero suficientes para anunciar problemas. Salí y encontré un carrito utilitario blanco de la comunidad aparcado cerca de mi pasto. Luces de emergencia parpadeando como si tuvieran jurisdicción sobre el amanecer. 3 operarios con chalecos reflectantes clavaban un cartel en el suelo. Una estaca nueva de aluminio. Un panel blanco brillante. Letras negras. Propiedad de la comunidad. Zona restringida. Lo estaban clavando a 2 pies dentro de mi valla de límite. Caminé rápido, uno de los operarios se sobresaltó al verme. Buenos días, dije con voz neutra. ¿Queréis explicarme qué hacéis en mi tierra? El del martillo señaló hacia el camino. Nos dijeron que esta sección ahora forma parte de la fase 3 de los Pinares. La presidenta lo aprobó. Dijo que lo había arreglado con el ayuntamiento. ¿Os enseñó papeles? Pregunté. Dudó. Nos enseñó un mapa. Eso no son papeles, dije. Sacad el cartel. No podemos, respondió. Nos dijo que la expansión legal estaba en marcha. Solo seguimos órdenes. Pasé junto a él. Me agaché y arranqué la estaca de la tierra con un solo tirón. El poste de aluminio salió como una mala hierba. El operario retrocedió tambaleándose. Sorprendido. Esta expansión, dije levantando el cartel como prueba, es falsa. ¿Y si os quedáis en mi tierra sabiendo eso? También estáis allanando. Los 3 se miraron. Hombres que necesitaban el sueldo pero no querían la demanda. El del martillo se limpió las manos en el chaleco. Mira. No queremos problemas, dijo. Pensábamos que era un proyecto legítimo. Si no lo es. Nos vamos. Buena elección, dije. Volvieron al carrito y se marcharon. Mirando por encima del hombro todo el camino. No eran el problema. Eran peones de Isabel. Y hasta los peones saben cuando el tablero está trucado. Pero Isabel en persona apareció 10 minutos después.
Su SUV frenó en seco delante de mi cancela. Puerta abriéndose de golpe como si entrara en un plató. Marchó hacia mí con tacones que no tenían sentido en grava. «Vuelve a poner ese cartel», exigió. «No», respondí. «Estás interfiriendo con una expansión inexistente». «No hay expansión. No hay aprobación. No hay registro legal. Solo tú mintiendo a la gente y falsificando jurisdicción». Su cara enrojeció. «Todo este valle está evolucionando. Carlos. No puedes aferrarte a derechos de tierra obsoletos. La comunidad ha hablado». «Yo no los oí», dije. «Solo a ti y a Víctor». Sus ojos se entrecerraron al oír el nombre. «El señor Campos no tiene nada que ver». «Qué curioso», contesté. «Porque los marcadores de medición cerca de mi valla dicen lo contrario». Se quedó helada solo un segundo. Pero suficiente para delatar culpabilidad. «Estás obstruyendo un desarrollo planificado», dijo recuperando la compostura. «Y como presidenta de la comunidad tengo autoridad para regular propiedades que afectan a la seguridad y estética del vecindario». «En terreno de la comunidad», le recordé. «No en el mío». Dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro venenoso. «Puedes luchar si quieres. Pero perderás. El ayuntamiento respalda el desarrollo. La comunidad quiere progreso. Tú eres una molestia. Carlos. Un relicto». ¿Relicto? Eso dolió. No porque fuera verdad, sino porque ella quería que lo fuera. «Entonces, ¿por qué falsificar notificaciones?», pregunté. «¿Por qué fingir una exención de emergencia de bomberos? ¿Por qué mandar a tus voluntarios a fotografiar mi granero como si construyeran un caso?». Sus labios se apretaron en una sonrisa fina y peligrosa. «Estás haciendo suposiciones. Y las suposiciones llevan a consecuencias». «Bien», dije. «Porque yo he documentado cada una de las tuyas. Por primera vez desde que empezó todo». Su confianza se resquebrajó. Solo una fisura. Pero suficiente para ver que sentía la presión cambiando. Levanté el cartel que había ordenado plantar. «Esto es prueba». «Robaste propiedad de la comunidad», dijo al instante. «Estaba clavado en mi tierra y lo retiré de mi tierra. Lo dejé caer al suelo entre nosotros. Intenta denunciarlo». Alargó la mano para cogerlo. Pero antes de que pudiera agacharse, otro coche llegó. El de Laura. La abogada bajó tranquila, carpeta en mano. «Isabel», dijo. «Recibí copia del borrador del mapa de desarrollo. ¿Quieres explicar por qué presentaste una anexión no aprobada como oficial?». Isabel se irguió intentando recuperar autoridad. «Esa información es solo para la junta de la comunidad». «Incorrecto», dijo Laura. «Cualquier intento de cambiar zonificación o límites cae bajo revisión pública. Lo que significa que Carlos tenía derecho a ser notificado». La mandíbula de Isabel se tensó. «No necesita notificación. No forma parte de la comunidad». «Exacto», replicó Laura. «Lo que significa que no tenéis jurisdicción. Cero. Para imponerle nada». Ahora lo veía claro. Isabel no había venido a negociar. Había venido porque estaba acorralada. Necesitaba reafirmar control antes de que la Junta o el Ayuntamiento descubrieran lo que había hecho. «Los dos estáis complicando esto más de lo necesario», dijo. «Si Carlos simplemente colaborara». «No hay nada», la corté, «con lo que colaborar». Exhaló bruscamente y estalló. Bien. «Si queréis jugarlo legalmente. Lo jugaremos legalmente. Pero creedme que ganaremos». Giró sobre sus tacones y volvió furiosa al SUV, escupiendo grava con cada paso furioso. Pero se detuvo a mitad de camino y se volvió. ¿Crees que ese bulldozer me asusta?, gritó lo bastante alto para que todo el camino lo oyera.
No te saldrás con tácticas de intimidación. Mi equipo está almacenado legalmente, respondí. ¿Puedes decir lo mismo de todo lo que has hecho? No contestó. Subió al SUV y se marchó a toda velocidad. El silencio volvió al valle. Pero no era paz. Era el momento antes del siguiente golpe. Cuando el enemigo se reagrupa. Recalcula y se prepara para volver el doble de fuerte. Laura se acercó. Se está desmoronando. Carlos. Eso es bueno. Los errores llegan cuando la gente entra en pánico. Aún no ha entrado en pánico, dije. Pero lo hará. Miré el cartel caído. Propiedad de la comunidad. Inútil a mis pies. Isabel había cruzado la línea con descaro hoy. Ahora me tocaba a mí empujar. Porque el siguiente movimiento ya no sería suyo. Sería mío. No necesitaba más confrontaciones. Todavía no. Necesitaba munición. Del tipo que ninguna presidenta de comunidad, por borracha de poder que estuviera, pudiera retorcer ni enterrar. El resto del día me mantuve fuera del camino. Fuera del teléfono. Fuera del radar. El silencio no era rendición. El silencio era estrategia. Extendí todos los mapas que Laura me había dado sobre la mesa de la cocina. Planos del catastro. Parcelas históricas. Superposiciones de zonificación. Capa tras capa de líneas que contaban la historia real de este valle, mi valle. Y entonces lo vi. Una extensión dibujada a mano apenas visible en una de las hojas de desarrollo. Un contorno con forma de mordisco en mi pasto. No coincidía con ningún plano oficial de zonificación. No tenía sello de aprobación. Ni siquiera estaba hecho con la misma tinta. Alguien, Víctor o Isabel o ambos, había dibujado la expansión ficticia de la comunidad sobre mi tierra. Esa era la prueba que necesitaba y estaba justo delante de mí. Aún así, la evidencia no bastaba. Necesitaba pruebas irrefutables, documentación. Marcas de tiempo. Testigos. Grabaciones. Algo que no pudieran explicar llamándome no colaborador. Así que cogí la linterna. Fui al granero y empecé a preparar el bulldozer, apreté tornillos. Revisé líneas hidráulicas. Rellené depósitos. Grabé cada paso. No porque pensara usarlo todavía, sino porque necesitaban saber que podía. Y porque pronto el estado de esa máquina podría ser central en mi argumento legal. El motor permaneció apagado. Esa noche no era para ruido. En cambio, instalé cámaras de vigilancia a lo largo de la valla. Pequeños dispositivos negros escondidos entre los postes. Apuntando a las zonas donde el equipo de medición de Víctor había allanado. Si volvían, tendría caras. Horas. Matrículas. Dejad que piensen que el valle estaba en silencio. Dejad que piensen que me lamía las heridas. El silencio funciona mejor cuando el otro lado cree que significa miedo. Justo cuando montaba la última cámara, aparecieron faros en el camino. ¿Un solo coche? ¿Lento? No velocidad de patrulla de comunidad. Velocidad cautelosa. El sedán se detuvo en mi cancela. La señora García. Una vecina de casi 70 años. Bajó. Su cara llevaba una preocupación que rara vez mostraba. Carlos, llamó bajito. Necesito un momento. Abrí la cancela. ¿Todo bien? Respiró hondo. Isabel ha estado haciendo reuniones nocturnas. No oficiales. No de junta completa. Solo ella. El de jardinería y ese promotor. Víctor. Las llaman discusiones preliminares de reestructuración. ¿Reestructuración de qué? Pregunté. De los límites, susurró, y de los estatutos. Eso confirmaba todo lo que Laura y yo sospechábamos.
¿Por qué me lo cuentas? Pregunté. Porque yo vivía aquí antes que ella, dijo. Porque tu padre me ayudó una vez a arreglar un badén que se había llevado el agua cuando el ayuntamiento no venía. Porque eres buena persona y ellos intentan echarte de tierra que no es suya. Su voz tembló. Y porque los demás les tiene miedo. Miedo de que les busque. Les acose. Llame a inspectores. Ya lo ha hecho antes. Asentí despacio. La señora García no era luchadora por naturaleza. Venir a mí significaba que en los Pinares las cosas estaban hirviendo. Gracias, dije. Esto ayuda. Me metió un papel doblado en la mano. Y esto no lo has recibido de mí. ¿Cuándo se marchó? Lo desdoblé bajo la luz del granero. Era una impresión de correo electrónico. Mal recortada. Medio cortada. Pero lo bastante clara, de Isabel Santos a Desarrollos Valle Nuevo. Empresa de Víctor. Asunto, cronograma fase de adquisición. Y abajo, una vez que la propiedad de Herrera se clasifique como no conforme y peligrosa, podremos solicitar intervención municipal. Tras retirada de obstáculos. La integración de la tierra puede proceder. Retirada de obstáculos. O sea. Yo. Lo leí otra vez. Y otra. Esto no era acoso. No era discusión sobre hierba o vallas. Era una estrategia para empujarme a perder la tierra que mi padre había mantenido toda su vida para que un promotor la convirtiera en urbanización y beneficio. Creían que me doblaría bajo presión. Creían que me rompería. Pero la presión no rompe a gente como yo. Nos forja. Volví dentro. Extendí todas las pruebas, notificaciones falsas. Documentos falsificados. Colocación ilegal de cartel. Declaraciones de testigos. Impresión de correo. Y fotografié cada pieza con marcas de tiempo. Ahora tenía móvil. Ahora tenía patrón. Ahora tenía prueba. Pasé la siguiente hora redactando un registro detallado, cada encuentro con la comunidad. Cada violación de límites. Cada amenaza. Cada citación falsa. Cada allanamiento. Todo limpio. Cronológico. Letal en los juzgados. Cuando por fin salí otra vez. El valle estaba en silencio. No pacífico. Más bien como un animal conteniendo la respiración. El polvo se asentaba alrededor del granero y, a lo lejos, las luces de seguridad de los Pinares brillaban como torres de vigilancia. Esperaban que yo estallara emocionalmente. Esperaban que me quebrara y les diera munición. Pero el bulldozer se quedó callado esa noche. El poder que yo tenía no era ruido. Era preparación. Cerré la puerta del granero. El pestillo metálico cerrándose con una finalidad que sentí en lo profundo. Al volver hacia la casa. Mi mente ya estaba en el siguiente movimiento. Ellos habían escalado. Ahora me tocaba a mí. Y cuando golpeara, no sería con rabia. Sería con pruebas. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, ya tenía más que suficiente para hacer temblar todo el valle. Las alarmas del móvil sonaron a las 4:45. No porque necesitara despertarme, sino porque hoy había que documentar hasta el segundo. Cada movimiento. Cada palabra. Cada línea de límite. Lo que planeaba no era agresión. No era venganza. Era exposición. Y era hora. Entré en el granero y encendí las luces del techo. El bulldozer estaba en el centro como un gigante dormido. Su estructura amarilla captando la luz de forma que parecía tallado del propio amanecer. Pasé la mano por el acero solo el tiempo necesario para estabilizarme. Luego encendí la grabadora montada en el poste. Esto es Carlos Herrera, dije claramente. Documentando inspección y movimiento de equipo en mi tierra legalmente escriturada.
Comienzo a las 5 de la madrugada y 2. La cámara parpadeó en rojo. Grabando. Subí a la cabina. Giré la llave. El motor despertó con un rugido grave que rodó por el valle como trueno lejano. Los pájaros huyeron de los árboles. Algunas luces de porche se encendieron al otro lado de la linde. Si alguien en los pinares dormía tranquilo. Ya no. A las 5:15 saqué el bulldozer del granero y bajé por el camino de tierra hacia el límite disputado. El polvo se levantó detrás en una cola baja. Visible incluso en la media oscuridad. El sonido. Constante. Pesado. Implacable. Cruzó los campos abiertos y llegó directo a Isabel. Cuando llegué a la valla. Ella ya estaba en su porche. Pelo envuelto en bata. Sujetando el móvil como si fuera una reliquia sagrada. ¿Qué estás haciendo? Chilló cruzando el camino. Voz quebrada. Paré el bulldozer. Apagué el motor y dejé que el silencio se asentara un instante. Lo bastante largo para que empezara a creer que volvía a tener la ventaja. Entonces aparecieron faros detrás de mí. El sargento Emilio Torres. Seguido de un camión del catastro municipal. Isabel se quedó helada. No había esperado esa parte. Pensaba que despertaría a un hombre rompiéndose bajo presión. En cambio, despertaba a coordinación. El sargento bajó primero. Buenos días. Carlos. Cámaras rodando. Rodando, confirmé. Tocando la GoPro en el marco del bulldozer. El equipo de catastro se acercó con carpeta. Señor Herrera. Estamos listos para verificar los marcadores de límite que mencionó. Isabel marchó hacia ellos como tormenta sin lluvia. De ninguna manera. Esto es terreno de la comunidad. No tienen derecho. El topógrafo jefe ni siquiera levantó la vista. Señora. Esta solicitud viene del ayuntamiento. Su comunidad no tiene jurisdicción sobre nuestra investigación. Su boca se abrió. Cerró. Volvió a abrir. Perfecto. Llevé a los topógrafos hasta las estacas de madera que la comunidad había clavado 2 días antes. Las que pretendían marcar nuevos límites. Las que estaban clavadas profundo en mi pasto. Las había grabado en su momento. Las había fotografiado. Y ahora tenía funcionarios municipales sobre ellas. Uno de los topógrafos se arrodilló comparando la estaca con su dispositivo GPS. Frunció el ceño. Estas no coinciden con ninguna línea de límite registrada, dijo. Isabel palideció. El segundo topógrafo comprobó coordenadas. Según los registros del catastro. El límite de la comunidad sigue estando 58 metros al este de aquí. El sargento cruzó los brazos. Así que estas estacas se colocaron ilegalmente. Correcto, respondió el topógrafo. Esto es finca privada. Estos marcadores no deberían estar aquí. Mantuve la voz firme. Sargento. ¿Le importaría leer la línea del Código Municipal sobre falsificación de colocación de límites? Asintió y sacó una hoja doblada del bolsillo. Artículo 124-A. Es delito penal alterar. Falsificar o falsear intencionadamente líneas territoriales para ganancia personal o financiera. El silencio que siguió fue de esos que cambian la temperatura de un lugar. Las manos de Isabel temblaron. Esto es un malentendido. Un error administrativo. El topógrafo jefe levantó una ceja. Señora. Estas estacas están pintadas a mano con las iniciales de su comunidad. ¿Pillar? Vi el segundo exacto en que entendió que la situación se le había escapado de las manos. Pero no había terminado. Todavía no. Porque cuando los topógrafos siguieron la línea, encontraron más marcadores falsos. 5, 9, 17. Todos colocados en mi tierra sin permiso.
Señor Herrera, dijo por fin el topógrafo. Usted denunció posible manipulación de mapas. Basándonos en lo que vemos, necesitaremos realizar una revisión completa de todos los documentos presentados por la comunidad. Isabel intentó protestar. Pero el sargento se interpuso. Isabel. A menos que quieras que esto escale a cargos por obstrucción, sugiero que les dejes trabajar. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de rabia y pánico. Esto no ha terminado, siseó. Para hoy sí, dije. Porque el ayuntamiento acaba de confirmar lo que llevo diciendo desde la primera citación. Estáis en tierra que no es vuestra. El sargento la apartó. Oí fragmentos de la conversación, múltiples denuncias. Posible investigación por fraude. Manipulación de límites. Mientras tanto, los topógrafos marcaron cada estaca ilegal con cinta naranja brillante. Pequeños indicadores de cada mentira que la comunidad había intentado enterrar. Cuando terminaron, uno me estrechó la mano. Gracias por denunciar esto. La gente no siempre habla cuando la presionan. Vi a Isabel volver furiosa a su casa. Hombros tensos. Pasos irregulares. Vecinos observaban desde las ventanas. Móviles grabando. Su reino se desmoronaba centímetro a centímetro. Mientras el sargento se preparaba para marcharse, me lanzó una mirada que solo había visto una vez, cuando una inspección reveló una grieta que nadie quería reconocer. Esto, dijo, va a convertirse en algo grande. Asentí. Ese es el objetivo. Pero mientras subía de nuevo al bulldozer, ponía en marcha el motor y dejaba que aquel gruñido pesado recorriera el campo, supe que algo más no cuadraba. Si Isabel falsificó las estacas. Si la comunidad redibujó el mapa. Si las citaciones eran fabricadas. ¿Quién suministró los archivos de desarrollo? ¿Quién ganaba con el beneficio? Víctor Campos. Esto no era solo acoso. No era solo control. Era preparación. Y ahora que la línea de límite estaba expuesta, el resto de su plan saldría a la luz también. No en rumores. No en enfrentamientos furiosos junto a la valla. ¿Sino en documentos? El único campo de batalla donde las tiranas de comunidad sangran. Laura llegó justo después del mediodía, todavía dejando polvo tras su Subaru al entrar en mi camino. Bajó sujetando una carpeta gruesa bajo el brazo y con cara de no haber dormido. Carlos, dijo entregándome la carpeta al instante. Tienes que ver esto. Dentro había 3 juegos de declaraciones. La primera de la empresa de grúas. La segunda de la funcionaria del catastro. La tercera de un operario que había estado presente cuando Isabel intentó instalar el cartel de propiedad en mi pasto. Los 3 documentos tenían algo en común, Isabel. Actuando sola. Había alegado autoridad legal que no poseía. Presionó a los de la grúa, dijo Laura dando golpecitos en la primera declaración. Les dijo que estabas bajo orden activa de ejecución de la comunidad. Que tu Land Rover creaba riesgo de seguridad pública. ¿Mi Land Rover? ¿Un riesgo? Pregunté. Hicieron fotos, añadió. El conductor anotó que estaba aparcado en tierra rural privada, lejos del perímetro de la comunidad. Exactamente lo que esperaba. Pero mucho mejor tenerlo por escrito. Luego abrió el segundo juego de papeles. Esta vez los registros catastrales. Estos se presentaron el mismo día que el remolque, dijo. Isabel presentó un mapa modificado de la comunidad alegando expansión. Sin voto de junta. Sin aprobación vecinal. Sin reconocimiento municipal, pura fabricación. Ahí estaba, el móvil. El método y el intento de legalizar el robo después del hecho. Luego me pasó la tercera página, una carta manuscrita. Letra nerviosa firmada por uno de los operarios que vi huyendo de mi pasto cuando falló la instalación del cartel. Nos dijo que la tierra estaba en disputa, decía.
Que el propietario sería retirado pronto y que instaláramos el cartel antes de que volviera. Exhalé despacio. No solo intentaban echarme. Estaban preparando mi tierra para transferirla. ¿A quién? Pregunté. A Víctor. Claro. Está detrás de esto. Laura asintió. Los promotores siempre se esconden detrás de alguien como Isabel. Mantienen las manos limpias hasta que la tierra queda legalmente reclasificada. Y ahora que el ayuntamiento vio los marcadores, dijo con una sonrisa rara. Todos están en problemas. Antes de que pudiéramos decir más. Mi móvil vibró con número desconocido. Contesté y una voz masculina tranquila se presentó. Soy Daniel. De Grúas Sierra. ¿Es el señor Herrera? Lo soy. Solo quería decirle que siento lo de su Land Rover. Nos engañaron. Nos dijeron que seríamos responsables si no lo retirábamos. No sabía que no estaba autorizada. ¿Esta es su declaración por escrito? Pregunté. Sí. Señor. La firmé con su abogada esta mañana. Bien. Muy bien. Porque los jueces no se preocupan de excusas. Pero sí de rastros de papel. Cuando colgué, Laura sacó la última pieza de munición, una impresión de un memorando interno de la comunidad. Sin firmar. No destinado a salir de un escritorio. Y absolutamente demoledor. Decía, una vez que Herrera sea multado hasta el incumplimiento. Tendremos base para retirada forzosa o intervención de emergencia por seguridad. Coordinar con campos para adquisición por fases. El lenguaje era cuidadoso. Pero no lo suficiente. Retirada forzosa. Intervención de emergencia. Adquisición por fases. Esto no era ejecución de comunidad. Era un plan de toma de posesión. A primera hora de la tarde. La noticia de la medición matutina se había extendido. Vecinos empezaron a acercarse a mi camino. Primero despacio. Luego en grupos. Algunos se quedaron en la linde. Sin saber cuánto involucrarse. Otros. Como la señora García. Venían con determinación. No venían por cotilleo. Venían porque gente que llevaba años siendo presionada en silencio reconocía el sonido de una tirana resbalando. La señora Morales se acercó primero. Brazos cruzados con fuerza. Carlos, dijo. ¿Sabes cuántos de nosotros ha acosado con infracciones falsas? ¿A cuántos mayores ha amenazado por molinos decorativos o colores de porche? Levanté una ceja. ¿Alguna vez presentaste denuncia? ¿Quién iba a escuchar? Dirige la junta como su negocio privado. El pequeño grupo murmuró en acuerdo. Momento perfecto. Laura carraspeó y se dirigió a ellos. Para que todo el mundo entienda, dijo levantando la carpeta. Esto no es disputa por altura de hierba o vallas. Esto es fraude. Falsificación de límites. Abuso de autoridad. Coacción. Algunos vecinos jadearon. Otros intercambiaron miradas. El miedo convirtiéndose en algo más afilado. Rabia. Los registros del catastro muestran que Isabel modificó ilegalmente los límites de la comunidad, añadí. Los presentó como documentos oficiales y trató de remolcar mi Land Rover de tierra privada. ¿Ilegalmente? Un silencio más pesado cayó. La gente sabía que era estricta. Sabía que era obsesiva. Pero falsificar mapas del catastro, esa era una línea que nadie esperaba que cruzara. Vi sus caras cambiar una a una, de tolerancia a comprensión. Esto no era solo una vecina difícil. Esto era delito. Alguien detrás del grupo dio un paso adelante. El de jardinería. El mismo que Isabel había traído el día que los operarios se negaron a instalar el cartel. Mira, dijo quitándose la gorra. Te lo digo ahora mismo, estoy harto de hacer nada por ella. Nos mintió.
Nos dijo que tendríamos apoyo municipal. ¿Estás dispuesto a firmar una declaración? Preguntó Laura. Sí. Firmaré lo que haga falta. El impulso cambió fuerte y rápido. E Isabel no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo. Pero debió de sentir algo. Porque una hora después, como mal augurio, su SUV plateado bajó despacio por el camino de grava hacia mi casa. Bajó con la misma carpeta de siempre. Pero la confianza que llevaba como corona se estaba deshilachando por los bordes. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mientras una docena de vecinos la miraban. Ninguno contestó. Así que lo hice yo. Solo limpiando tu desastre. Sus ojos se entrecerraron. El sargento Torres no tenía autoridad para traer al equipo de catastro. Esas estacas eran marcadores temporales, colocados en tierra que no es tuya. La corté. Eso no te corresponde decidirlo a ti. No. Eso corresponde al ayuntamiento. Y ellos decidieron esta mañana. Su agarre se tensó alrededor de la carpeta. Más te vale tener cuidado. Señor Herrera. La hostilidad hacia la comunidad puede llevar a escalada de ejecución. Di un paso más cerca. No amenazante, pero innegable. Isabel. Tus infracciones son falsas. Tus avisos falsificados. Tus líneas de límite fabricadas. Y tus operarios están firmando declaraciones contra ti mientras hablamos. Su cara se enfrió. Por fin se dio cuenta de que la sala que una vez controlaba ya no era suya. ¿Crees que has ganado algo? Siseo. No, dije. Creo que la verdad por fin tiene testigos. Se dio la vuelta, temblando de furia, y subió al SUV. La grava voló de los neumáticos al arrancar. Cuando el polvo se asentó, miré a Laura. ¿Es suficiente para una denuncia formal? Negó con la cabeza. Esto es suficiente, dijo, para una demanda. Y por fin lo sentí. El comienzo del cambio. La primera grieta en el muro que había construido alrededor de este valle. Su autoridad se había quedado sin papel. Y ahora venía la ley. No en susurros. No en rumores. Sino en citaciones. Demandas y calendarios de juzgado. El tipo de presión que una matona como Isabel nunca podría esquivar. Pero los animales acorralados no se retiran suavemente. E Isabel Santos estaba a punto de demostrarlo. Su último movimiento llegó solo 2 días después de que la medición municipal expusiera sus límites falsificados. Me despertó un golpe en la puerta. No puños. Golpes de carpeta. Un notificador judicial estaba en mi porche sosteniendo un sobremanila como si contuviera material radiactivo. Señor Herrera. Ha sido nombrado en una medida cautelar de emergencia. La abrí allí mismo. Leyendo las primeras líneas. Petición de restricción inmediata de maquinaria pesada presentada por la Comunidad de Propietarios Urbanización Los Pinares. Alegación: el demandado supone amenaza inminente para la seguridad comunitaria. Prueba A: fotografías del movimiento del bulldozer cerca del límite de la comunidad. El último movimiento de Isabel no fue sutil. Fue desesperado. Intentaba prohibir mi bulldozer. La única herramienta legal que había convertido sus líneas de límite fabricadas en evidencia. Laura llegó en menos de 1 hora. Está argumentando que te estás preparando para represalias, dijo pasando las hojas. Intenta presentar tu recopilación de pruebas como intimidación. Y el juzgado se lo tomó en serio. Los juzgados se toman todo en serio cuando lo presentas como seguridad pública. Esa era la parte que las tiranas de comunidad siempre entendían. El miedo vence a la razón. La vista estaba fijada para la mañana siguiente. La sala del juzgado de primera instancia no era grande. Pero tenía el peso que hace que la gente se siente derecha. El juez Hernández presidía. Hombre severo. Canoso.
que había visto todo tipo de disputas de tierra que Andalucía podía lanzar. Isabel estaba en la mesa de la parte demandante. Postura rígida. Labios finos. A su lado no había un abogado de presupuesto modesto de la comunidad, sino el abogado personal de Víctor, con traje que valía más que Milán Robert. Así de importante era la tierra para ellos. El juez Hernández se ajustó las gafas. Estamos aquí por una medida cautelar de emergencia presentada por la comunidad de propietarios Los Pinares contra el señor Carlos Herrera. Señora Santos. Como presidenta. Puede hablar primero. Isabel se levantó. Señoría. El demandado ha operado maquinaria industrial peligrosamente cerca de viviendas residenciales. Creó molestias acústicas al amanecer. Asustó a familias y movió equipo de forma que sugiere intención de destruir propiedad. Casi me reí. En cambio mantuve la mirada firme. Su abogado deslizó fotos hacia el juez, imágenes mías operando el bulldozer al amanecer. Operarios y topógrafos cerca. Las acciones del señor Herrera constituyen amenaza, continuó el abogado. Solicitamos al juzgado que restrinja su uso de maquinaria pesada y exija que se almacene fuera del lugar durante la investigación. Era una estrategia limpia. Quitar mi palanca. Silenciar mi prueba. El juez Hernández se volvió hacia nosotros. Señora Mendoza. Laura se levantó con calma. Señoría. Lo que operó el señor Herrera es equipo totalmente permitido en su propia tierra, usado para mantenimiento y fines agrícolas. La comunidad tiene cero jurisdicción sobre maquinaria fuera de sus límites, que fueron confirmados hace solo días por el equipo de catastro municipal. Le entregó al juez 3 documentos, los resultados oficiales de la medición. La declaración municipal de estacas de límite falsificadas. La declaración de la grúa confirmando la falsedad de la comunidad. Además, continuó Laura. La comunidad presentó líneas de límite falsificadas ante el catastro. Allanó la finca del señor Herrera e intentó tomar control mediante anexión fraudulenta. El juez levantó una ceja y ella dijo con timín perfecto. Esta medida cautelar completa se basa en la alegación de que el señor Herrera movió maquinaria hacia terreno de la comunidad. Terreno que el ayuntamiento ha dictaminado que nunca fue de la comunidad. La mandíbula de Isabel se tensó tanto que le tembló la oreja. El juez Hernández estudió los papeles y preguntó. Señora Santos. ¿Niega la autenticidad de estos resultados de medición? Su abogado le susurró frenéticamente. Pero el juez insistió. Responda a la pregunta. Isabel tragó saliva. No. Señoría. ¿Y niega haber presentado mapas de límites modificados sin la aprobación debida? Su silencio lo dijo todo. El juez se recostó. Entonces explíqueme por qué la actividad agrícola legal del señor Herrera debería restringirse basándose en la jurisdicción fabricada de su organización. El abogado empezó. Señoría. Independientemente de la jurisdicción. El peligro. ¿Peligro? Repitió el juez levantando las fotos. Esto parece una operación controlada en espacio abierto bajo supervisión municipal. Difícilmente una amenaza descontrolada. Laura permaneció serena, dejando que el silencio trabajara para nosotros. El juez Hernández golpeó los papeles con fuerza contra el estrado. Medida cautelar denegada. Isabel se hundió. Ojos muy abiertos como si hubiera oído mal el veredicto. Además, añadió. Este juzgado revisará si la comunidad cometió fraude procesal en sus presentaciones y si el señor Herrera tiene derecho a daños por remolque ilegal y acoso. La sala cambió. El poder se movió. La marea giró. El abogado de Víctor le susurró algo. Fuera lo que fuera. Le borró la suficiencia de la cara. Pero no había terminado. El juez continuó. Señora Mendoza. Si su cliente es efectivamente el titular de la escritura original. Por favor, preséntela. Laura deslizó la escritura.
Un documento notariado nítido que databa de casi 50 años. El juez Hernández lo comparó con el mapa que Isabel había presentado. Estas parcelas no coinciden de ninguna manera. El mapa presentado no solo es inválido. Parece deliberadamente manipulado. La palabra deliberadamente quedó flotando pesada en el aire. Luego el juez asestó el golpe que abrió todo el conflicto. Este juzgado encuentra causa suficiente para abrir una investigación por fraude a la comunidad de propietarios Los Pinares y para citar toda la correspondencia entre la señora Santos y Desarrollos Valle Nuevo durante el periodo de estas presentaciones. Víctor se tensó. Su abogado se levantó al instante. Señoría. Mi cliente no es parte en esta disputa. El juez lo miró con frialdad. Ahora lo es. La vista terminó con una sola frase que resonó en la sala abarrotada. Señor Herrera. Espere notificación respecto a daños. ¿Fuera? La gente se apartó al pasar. Algunos asintieron. Algunos me dieron palmaditas en el hombro. Algunos susurraron sobre tiempo. Isabel. Mientras tanto, estaba rodeada de vecinos exigiendo explicaciones. Víctor marchó hacia su coche sin decir palabra. La ley había hablado y todo su esquema, anexión. Robo de límites. Remolque ilegal. Jurisdicción falsificada, estaba ahora bajo orden judicial. Pero incluso mientras la gente me felicitaba. Mantuve el foco porque esto no era victoria. Todavía no. Era solo el momento en que la montaña empezó por fin a moverse. Y una vez que se movía, no se detenía. En las 48 horas siguientes a la vista, el juez Hernández emitió notificaciones formales a cada miembro de la Junta de Los Pinares. 3 dimitieron al instante. Los 2 restantes se distanciaron públicamente de Isabel, alegando que no sabían nada de falsificaciones de límites ni planes de anexión. La investigación municipal por fraude se abrió a la mañana siguiente. Los investigadores entrevistaron al equipo de topógrafos, a la empresa de grúas, a vecinos e incluso a operarios de jardinería. Las pruebas se acumularon más rápido de lo que la comunidad podía destruir documentos. Y cada pieza apuntaba en la misma dirección. Isabel Santos había convertido la comunidad en arma para un robo de tierra. Impulsado por codicia. Asesorado por un promotor. Construido sobre mentiras. La investigación duró menos de una semana. Estaba arreglando una bisagra en la cancela del pasto cuando Laura bajó por el camino de grava. Ventanillas bajadas. Agitando un montón de papeles. Dictaminaron, dijo bajando. Y Carlos ganaste. Cogí los papeles despacio. La primera frase golpeó más fuerte que cualquier rugido de motor de bulldozer. El juzgado declara a la comunidad de propietarios Los Pinares responsable de remolque ilegal. Acoso. Infracciones fabricadas. Manipulación de límites. Allanamiento. Intento de anexión ilícita. Y luego la línea que no esperaba. Indemnización monetaria concedida a Carlos Herrera, 148.000 euros más reembolso completo de costas legales. Parpadeé una vez. ¿Indemnización? Pregunté. ¿Por qué? Por todo, respondió Laura. Angustia emocional. Disrupción de propiedad. Pérdida de uso del vehículo y premio por conducta retaliatoria. Antes de que pudiera hablar, añadió. Eso es solo la parte civil. El ayuntamiento todavía revisa si aplican cargos penales. Exhalé un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo desde el día que volví a un camino vacío. ¿Isabel? Pregunté. Destituida, dijo Laura sin rodeos. Efectiva de inmediato. Y Víctor bajo investigación por fraude coordinado. Expansión de desarrollo paralizada indefinidamente. Era justicia. No ruidosa. No llamativa. Solo firme. Lenta. Irreversible. Un coche de vecino llegó. Luego otro.
La noticia se había extendido. Por primera vez en semanas. La gente no venía a preguntar qué pasaba. Venían a celebrar. La señora García trajo un pastel. Tomás del lote 12 trajo filetes. La señora Morales llegó con una mesa plegable y una bandera que quería regalarme para el nuevo capítulo. Cosa curiosa, nadie mencionó el bulldozer. Quizás entendían que no era una amenaza. Era un recordatorio. Un recordatorio de que la tierra, como la dignidad, no se rinde porque alguien con carpeta lo exija. Cuando el sol se escondió tras la sierra, el valle tomó un brillo cálido. Del tipo que te hace olvidar las mañanas frías. El estrés. Los juzgados. El papeleo. Del tipo que te hace sentir la tierra respirando otra vez. Encendí la parrilla. Las risas rodaron por el campo. El sargento Emilio Torres apareció con una caja de refrescos. Dijo que estaba de servicio. Pero emocionalmente fuera de servicio. Y mientras los demás hablaban, comían y ponían al día la vida normal, yo caminé hasta el granero. El bulldozer estaba quieto en su puesto. El acero captando la última línea de sol. No un arma. No una amenaza. Solo una herramienta que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Un monumento a un hombre que se negó a ser borrado. Se ve bien limpio, dijo una voz detrás de mí. Era la señora Morales. No sonreía. Pero tampoco llevaba aquella vieja tensión. El valle sabe quién lo posee, dijo. Ninguna comunidad puede reescribir eso. Asentí. Puso una mano en mi brazo. Nos recordaste a todos. A veces lo olvidamos. A lo mejor necesitábamos que tú luchases. No respondí. No hacía falta. La verdad estaba entre nosotros como otra pieza de maquinaria. ¿Pesada? Firme. Innegable. Más tarde. Cuando la gente se dispersó y la noche se asentó. Recorrí la valla solo. La misma valla que Víctor midió. La misma valla que Isabel intentó reclamar. La misma valla que mi padre y yo arreglamos a mano hace 20 años. Seguí allí. Inmóvil. Sin reclamar. Y yo también. La sentencia del juzgado no solo devolvió lo que habían quitado. Devolvió paz. Dignidad. Propiedad. En el oeste, la tierra recuerda. Recuerda quién la camina. Quién la cuida. Quién la defiende. Y nunca olvida cuando alguien intenta robársela. De vuelta en el porche. Miré el valle. Mío otra vez. Legal y absolutamente. Y sentí el aire asentarse. Claro y abierto. Como antes de que una mujer con carpeta intentara dibujar nuevos límites alrededor de una vida que no había construido. La montaña se había movido. La justicia se había asentado. Y el valle por fin recordaba a su dueño.